El pedido de Cristina de bajar la indigencia y la rentabilidad de empresas alimenticias generó reacciones dentro y fuera del gobierno. Mientras tanto, el gobierno sigue intentando solucionar los problemas sociales y sindicales en torno a la inflación. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Continúa la negociación entre el sindicato del neumático, los empresarios del sector y el gobierno en el Ministerio de Trabajo. Hoy el consecretario general de la CGT, Pablo Moyano, se ofreció como mediador y se reunió con funcionarios del Ejecutivo Nacional. Hoy las conversaciones arrancaron a las 14, mientras que ayer se extendieron por 9 horas. Unidad Piquetera decidió trasladar el acampe desde el Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio del Trabajo. Lo harán en solidaridad con el sindicato del neumático, que está en plena negociación. Esta mañana, desde Desarrollo Social, descartaron habilitar más planes sociales y las organizaciones sociales afirman que la protesta es por tiempo indeterminado. La vocera de la presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que el gobierno coincide en que hay que corregir la alta rentabilidad de las empresas alimenticias ante el aumento de la indigencia. En tanto, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, afirmó que este desequilibrio puede existir mientras no se pueda unificar el tipo de cambio. Vladimir Putin firmó un decreto reconociendo a las provincias de Jersón y Zaporilla como estados independientes. Finalmente, mañana se llevará a cabo una reunión en Moscú, donde se espera que el presidente ruso firme la anexión formal de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla a la Federación Rusa. Además, el gobierno convocó a una movilización popular en la Plaza Roja. Y comenzó la fecha 22 de la Liga Profesional con el empate 1-1 entre Barraca Central y Gimnasia. Mañana va a ser el turno de 4 partidos: Estudiantes Colón, Tigre Aldo Civi, Unión Newell's y Racing Rosario Central. El sábado se va a jugar el clásico entre Huracán y San Lorenzo. En tanto, el domingo River va a jugar ante Argentinos y Boca enfrentará a Vélez. De la reunión entre el gremio del neumático, el gobierno y Pablo Moyano, el sindicato y representantes de las empresas retomaron las negociaciones en el Ministerio del Trabajo para destrabar el conflicto que tiene paralizada a la industria. Tras 8 horas de negociación, aún no se conocen resultados. Y en el lugar está nuestro compañero Joaquín Debert. Hola, Joaquín. Hola Agustina, muy buenas noches. Sí, ya estamos en el Ministerio de Trabajo, en Alem al 600, donde la manifestación que lleva varios días del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino ahora es mucho más numerosa. Estas columnas de manifestantes que te vamos a mostrar ahora llegan hasta Avenida Corrientes, Alem y Corrientes, es decir que hay más de 4 cuadras de manifestantes porque los manifestantes del Polo Obrero que estaban acampando la 9 de julio se sumaron a este reclamo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, que te cuento, mientras tanto, la negociación continúa en esta cartera. Es la audiencia número 36 tratando de destrabar este conflicto, por ahora sin avances porque están negociando un aumento para el periodo junio-diciembre de 2022 que, por un lado el sindicato pide el 90% como base y el empresariado está ofreciendo el 71%. Además, tampoco hay acuerdo en cuanto al pago de horas al 200% por las horas del fin de semana. Este es el punto más complicado, así que todavía no hay novedades en estas largas horas desde la 1 del mediodía que se viene negociando. Todavía no hay una palabra acerca de si hubo algún avance en estos puntos. Mientras tanto, estas 4 cuadras de manifestantes sobre Avenida Alem, ahora con acampe también del Polo Obrero y de Unidad Piquetera, se va a mantener por tiempo indefinido. Las negociaciones siguen en 2 oficinas distintas. Por un lado está la gente de la cartera de trabajo negociando en una oficina con empresarios y en otra oficina aparte con el sindicato, y se van cruzando mensajes. También Pablo Moyano, el referente de camioneros, está intercediendo por teléfono con Alejandro Crespo, que es el líder del sindicato del neumático.
Gracias. Y antes de la audiencia, el Ministerio de Trabajo, Moyano ofició de mediador para el encuentro entre el gobierno y el gremio que se llevó a cabo en la sede del sindicato de camioneros. El líder sindical fue de los pocos que salió a apoyar al SUNDA, a diferencia del resto de la conducción actual de la CGT. El titular de camioneros además se reunió anoche con el presidente Alberto Fernández, donde se ofreció como mediador. Ayer, el sindicato, el gobierno y las empresas ya se habían reunido durante casi 10 horas en el Ministerio de Trabajo sin que llegasen a un acuerdo. Luego de más de 48 horas de protesta, las organizaciones piqueteras levantaron el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social en la avenida 9 de Julio y trasladaron la manifestación al Ministerio de Trabajo. Allí se sumaron a la protesta del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina. Los movimientos sociales decidieron levantar el acampe en la 9 de julio después de más de 48 horas de protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social. No obstante, anunciaron que van a seguir con las carpas frente al Ministerio de Trabajo, en la calle Leandro Alem, junto a la protesta que mantiene el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina. Además, el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, anunció que la semana que viene continuarán con el plan de lucha y adelantó que habrá cortes de rutas en todo el país y en los principales accesos a la ciudad. Ahora somos miles aquí en todo el país y el ministro no aparece. Entonces, nosotros vamos a seguir luchando, qué duda cabe. Los ministros duran, en el mejor de los casos, 4 años. Este gobierno ya tuvo 2 en 3. Nosotros hace 20 años que cortamos la ruta y somos piqueteros. Nosotros le vamos a proponer, compañeros y compañeras, que este acampe se traslade ahora al SUNDA, a esa lucha emblemática. La semana que viene, en todo el país, y leo, cortes permanentes. Más temprano, el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, había asegurado que desde el gobierno le ofrecieron a las organizaciones piqueteras más variedad en la entrega de alimentos y un monto extra para la compra de herramientas y de maquinarias. Sin embargo, las organizaciones sociales no aceptaron y le reclamaron más planes sociales que les fueron denegados. Ofrecimos 2 cosas. Una tiene que ver con garantizar la variedad de los alimentos. Por otro lado, les ofrecimos impulsar rápidamente el pago de convenios de algunas organizaciones que necesitaban herramientas y máquinas, que eso está comprometido presupuestariamente y lo vamos a hacer rápidamente, y ellos lo que solicitan es altas de planes sociales, que ahí aparece la gran diferencia. Y en medio de otra jornada de protestas de movimientos sociales, un grupo de piqueteros cortó la circulación de la autopista 25 de Mayo en el barrio porteño de Constitución. Ante esta situación, la policía de la ciudad subió a la autovía para evitar el avance de los manifestantes, lo que derivó en incidentes entre los efectivos y los piqueteros. Como consecuencia, el cuerpo de la infantería obligó a retroceder a las personas que participaban del acampe en la avenida 9 de Julio. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, advirtió que la ciudad no es una anarquía y pidió que los ministros nacionales den la cara. Esto es una consecuencia, no es un hecho aislado, es una consecuencia de la inacción del gobierno nacional, ¿no? Porque esto hay que ponerlo no como un hecho aislado, sino en un contexto. En un contexto donde venimos en una semana de prender fuego a Gendarmería en Mascari, tomar terrenos, de que tomen el sindicato, que tomen el sindicato de neumáticos, tomen el Ministerio de Trabajo, de ver cómo bloquean las empresas para que no trabajen, las tomas de los colegios. Ahora vemos la falta de respuesta a una situación realmente compleja. Acá lo que quisieron hacer es poner en riesgo, para tomar la visibilidad de un reclamo, poner en riesgo la vida de los manifestantes y también de automovilistas, subiendo a una autopista, cosa que no vamos a permitir aquí en la ciudad. No va a haber anarquía. ¿A dónde está el ministro de Desarrollo Social? ¿Dónde está el ministro de Trabajo? ¿Dónde están los planes de economía?
La vocera de Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que el gobierno pretende corregir la excesiva rentabilidad de los empresarios del sector alimenticio. Lo dijo luego de que ayer la vicepresidenta pidiera mayor intervención en este asunto a raíz de la suba en el índice de la indigencia y apuntara contra los productores por sus ganancias. La vicepresidenta y el ministro de Economía habían conversado ayer, me dice el ministro de Economía, antes y después de este tuit en este mismo sentido. Por supuesto, todos en el gobierno acordamos con este diagnóstico y con la necesidad, tal como lo expresó también ayer Rubinstein en el Congreso, después de que habló el ministro de Economía, de que estamos en un momento, en un periodo donde hay una excesiva rentabilidad empresaria y que esto de alguna manera tiene que corregirse para que no sea la carga de la distribución no termine siempre cayendo sobre las familias y sobre los más vulnerables. Además, la portavoz afirmó que los números de la pobreza e indigencia son altísimos y no conforman al gobierno. La vocera también prometió que se está en camino de profundizar y acelerar los programas para poder disminuir la pobreza. Y en este sentido, afirmó que el compromiso del Ministerio de Economía es que los salarios crezcan. Además, afirmó que la vicepresidenta, el ministro Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández conversan de forma permanente y coinciden en la necesidad imperiosa de redistribuir el ingreso, fortalecer el salario y frenar la rentabilidad excesiva de algunas empresas. El alza del precio de los alimentos que dentro de la paralelo, inflación... el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, conocido por sus diferencias con Cristina Kirchner antes de ser elegido para este cargo, escribió en Twitter sobre la rentabilidad empresaria. Lo hizo sin mencionar los comentarios de la vicepresidenta. El funcionario aseguró que habrá cierto desorden y márgenes empresariales más altos que los normales hasta que el gobierno logre la unificación cambiaria. Sin embargo, aseguró que para llegar a ese punto, primero se debería subir el superávit y fortalecer las reservas. Además, sugirió un plazo aproximado de 3 años para lograrlo. En otro tuit advirtió que el exceso de demanda agregada es la que provoca el déficit fiscal que va a seguir impulsando una alta inflación. Y también sugirió que si el Congreso vota el presupuesto eliminando el déficit fiscal, eso le brindaría al gobierno una herramienta para llegar a un nivel de inflación normal en torno al 10% anual. En paralelo, el gobierno hizo trascender que analiza entregar un bono para sectores vulnerables. El beneficio sería otorgado para antes de fin de año, pero se desconoce el alcance que tendrá. Sí se sabe que se financiaría con parte de lo recaudado con el dólar soja. La medida se confirmaría en los próximos días y su objetivo será asegurar la adecuada alimentación luego del crecimiento del índice de la indigencia en la medición del INDEC. En paralelo, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, que dirige una medición de pobreza paralela a la del gobierno, afirmó que en términos reales, los pobres e indigentes aumentan gradualmente en el país durante todo el año. Además, anticipó que los números oficiales se podrían calcular que en el tercer trimestre del año la pobreza superaría el 40%. Con datos oficiales, este tercer trimestre está por arriba del 40%. ¿Bien? Con datos oficiales. Con nuestros datos siempre hay 2, 3 puntos por arriba, lo cual nos va a dar por arriba, pero la tendencia va a ser la misma. Y el cuarto trimestre, que es el que estamos transitando en este momento, y la única manera que va a tener el gobierno de tener este proceso en materia de indigencia sería con más programas sociales, con más asistencia social, porque no se está creando empleo, no se está creando trabajo. Por primera vez en 2 años, este sábado se actualizarán los impuestos sobre los impuestos líquidos.
Esto tiene un impacto en los precios de la nafta y el gasoil y se espera que en las próximas horas las petroleras también ajusten los valores de sus productos. Se calcula que la suba aproximada sería de un 3.7% en las naftas y un 2.3% en el gasoil. Esto es equivalente al ajuste del 25% sobre el impuesto. El gobierno había postergado la actualización de este gravamen en 7 oportunidades consecutivas. El ex jefe del ejército, César Milani, fue absuelto en el juicio oral que lo investigó por enriquecimiento ilícito. El Tribunal Oral Federal 7 fue unánime al determinar la absolución, luego de que la AFIP y la Oficina Anticorrupción finalmente sustentaron los orígenes y procedencias de los fondos con los que compró una casa de 400 metros cuadrados en San Isidro. Sin embargo, uno de los jueces firmó en disidencia y pidió que sea condenado por la omisión de datos en declaraciones juradas. El ex jefe militar durante la presidencia de Cristina Kirchner ya fue absuelto de otras causas en las que era acusado de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Pero eso no quita que uno pueda manifestar. En una carta publicada en redes sociales por Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño criticó al gobierno en varios asuntos. El mandatario comunal afirmó que el Ejecutivo quiere cambiar las reglas del juego por conveniencia, en referencia a los diversos proyectos para derogar las PASOs a nivel nacional o provincial. También calificó de extorsión a la protesta de neumáticos y a las tomas de los colegios porteños y criticó al gobierno por su inacción. Por último, afirmó que el panorama es frustrante, pero advirtió que lo que viene es mucho mejor y, según sus palabras textuales, lo vamos a construir juntos. Eso no sirve para nada. Entonces, promovamos el diálogo. Después de la pausa, 16 colegios porteños continúan tomados por sus alumnos. El gobierno nacional le pidió a la justicia retirar a la policía de la puerta de los establecimientos. En tanto, Larreta afirmó que van a ser inflexibles y que los padres son los responsables de las tomas. Además, Rusia comenzó el proyecto de anexión de territorios ucranianos después del referendo. Estos y otros temas en instantes, en Noticias a las 20:30. La ciudad, se habla de los 16 establecimientos que siguen tomados por los centros de estudiantes en la ciudad de Buenos Aires. Los estudiantes mantienen sus reclamos y aseguran que la medida es por tiempo indeterminado. Los alumnos aseguran que hasta no ser escuchados por las autoridades porteñas van a mantener sus reclamos. Los principales son la calidad de las viandas escolares y el rechazo a las prácticas laborales obligatorias. Sin embargo, 8 centros de estudiantes han decidido suspender la medida, como es el caso del Mariano Acosta, donde se inició la medida de fuerza. En este contexto, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, publicó un tuit donde apuntó contra el gobierno nacional. En el texto, Larreta se refirió a la toma de las escuelas y confirmó que van a seguir siendo inflexibles en la respuesta. Además, aseguró que los padres son responsables de esto y van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos provocan. En paralelo, el gobierno nacional le solicitó a la justicia que se retire a la policía de las escuelas tomadas. El pedido se realizó a través de la Secretaría de Derechos Humanos, desde donde denunciaron que la presencia policial en la puerta de los establecimientos solo persigue un efecto intimidatorio y amenazante. En el documento, los funcionarios nacionales afirmaron que los efectivos le exigen datos a los alumnos para ingresar y para salir de las escuelas y les toman fotos. Además, resaltaron que la mayoría de estos estudiantes son menores de edad y que sus reclamos no han sido respondidos por la ciudad. Y al mismo tiempo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó las acciones del gobierno porteño y aseguró que los problemas educativos no se resuelven con patrulleros. Sí, sobre lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, yo digo que los problemas educativos no se solucionan con patrulleros. No se solucionan con patrulleros y me parece que también están
ocultando las verdaderas discusiones que hay que tener. Siempre se hacen los guapos, pero con pibes de 16 años, no con los poderosos. En la ciudad de Buenos Aires está apareciendo la cuestión del desfinanciamiento del sistema educativo o de las dificultades que tienen con el sistema educativo, que se expresa también en la falta de prioridad que le han dado acá en la provincia cuando gobernó Vidal. 5 presos se escaparon de una comisaría de Villaluro. El hecho ocurrió cuando los detenidos limaron uno de los barrotes de la celda hasta cortarlo. Luego saltaron el paredón de un patio. En ese momento, una persona que caminaba por el lugar advirtió lo que estaba ocurriendo y alertó a la policía. Y ante esta situación, los efectivos realizaron un operativo y lograron recapturar a 2 de ellos. Por su parte, el gobierno de la ciudad explicó que esa comisaría se encuentra superpoblada de reclusos porque el servicio penitenciario dejó de recibir a detenidos provenientes de la ciudad. Además, aseguraron que lugares con capacidad para 250 detenidos están colapsados con 900 detenidos. Un grupo de hombres armados usurpó otro predio de cabañas en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. Las tomas por parte de estos grupos violentos ya suman 6 estructuras edilicias y 2 lotes pertenecientes a parques nacionales. En total, abarcan un territorio de 40 hectáreas. La usurpación ocurrió cuando los encapuchados ingresaron por la fuerza al predio de cabañas La Cristalina. La toma se dio bajo el enfrentamiento con Gendarmería Nacional, donde hubo piedras, palos y los gendarmes tuvieron que huir del lugar. El dueño del lugar cuestionó el accionar del gobierno nacional al asegurar que permiten que tomen todo. Mientras tanto, se conoció que los hombres armados están reclutando personas para continuar con la ocupación de las tierras en Villa Mascardi. Al mismo tiempo, el Estado Nacional acordó con las autoridades de Río Negro conformar un comando de fuerzas federales para reforzar la presencia de seguridad en la zona, pero espera un aval de la justicia. En tanto, el jefe de gobierno porteño opinó sobre el asunto y afirmó que el gobierno falla en su obligación de cuidar a los argentinos. Tenemos que terminar con esto de que el que piensa diferente es un enemigo. Eso nos ha llevado a la Argentina del fracaso en los últimos 100 años. Diálogo no quiere decir que te vas a poner de acuerdo siempre con el otro. Hay gente con la que uno piensa diferente y eso es parte de la democracia. Yo con la mayoría de las cosas que hace este gobierno, yo pienso diferente y lo digo públicamente. Ahora, una cosa no quita la otra. Yo creo que el diálogo es el camino. Último momento, en este momento están trabajando en Casa Rosada, desalojo por una presunta amenaza de bomba. Está trabajando la policía en el lugar y esto es una noticia que está en construcción. A cuestionar, a criticar y... Seguiremos informando en instantes. Amenaza de bomba en la Casa Rosada y evacuación del personal. A esta hora son las 9:05 de la noche. Seguimos informando. Hace horas, Vladimir Putin firmó un decreto reconociendo a las provincias de Jersón y Zaporilla como estados independientes. Finalmente, mañana se llevará a cabo una reunión en Moscú, donde se espera que el presidente ruso firme la anexión formal de Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporilla a la Federación Rusa. Donetsk y Lugansk ya habían sido reconocidas como territorios independientes al inicio de la invasión. El paso final, antes de oficializar la anexión, era la firma de independencia de las 2 provincias restantes. La incorporación formal de las 4 provincias ucranianas se prevé para el próximo martes 4 de octubre. Además del acto, en el que van a participar distintos líderes prorrusos de los territorios que hicieron el referendo, el gobierno convocó a una movilización popular en la Plaza Roja para apoyar esta anexión. A 3 días de las elecciones generales, los candidatos a la presidencia en Brasil se medirán en un último debate televisado. El cruce comienza a las 22:30 horas y va a ser televisado por TV Globo, una de las cadenas más importantes del país. A partir de mañana comenzará a regir la veda electoral.
una de las restricciones para este domingo y está destinada a los funcionarios electorales. Ellos no podrán llevar ningún elemento que contenga propaganda política o nacionalista. Esto fue obviado por el actual presidente, que en las últimas horas llamó a los simpatizantes a votar con la camiseta verde y amarilla y les prometió que las Fuerzas Armadas iban a asegurarles el voto, lo que eventualmente podría derivar en un enfrentamiento con la policía que custodia las urnas. También estará prohibida la aportación de armas de fuego en un radio de 100 metros alrededor de cualquier centro de votación. Ayer a la noche, en uno de los últimos discursos de campaña, Bolsonaro afirmó que ganaba en la primera vuelta y acusó abiertamente de ladrón a su contrincante, Lula da Silva. Se Deus quiser, no próximo dia 2, conseguiremos uma reeleição para continuarmos por mais 4 anos comandando o destino do nosso Brasil. Porque vocês conhecem os dois lados. Vocês sabem quem é Jair Bolsonaro e sabem muito bem quem é Lula da Silva. O maior ladrão da história do Brasil. Finalmente, el huracán Ian se debilitó a tormenta tropical, pero se mantienen las alertas ya que todavía se esperan fuertes vientos y lluvias en distintos puntos de Florida, Georgia y Carolina del Norte y del Sur. Hoy, el presidente Biden declaró el estado de emergencia y aseguró que el gobierno nacional se hará cargo del 100% de los costos de asistencia y reconstrucción del estado. Cape Coral y Fort Myers, dos ciudades del estado de Florida, quedaron seriamente afectadas. Los equipos de emergencia todavía trabajan para poder rescatar a los residentes que están varados por las inundaciones. Comenzó la fecha 22 de la Liga Profesional con el empate 1-1 entre Barracas Central y Gimnasia. Mañana será el turno de Estudiantes Colón, Tigre, Aldo Civi, Unión Newell's y Racing Rosario Central. El sábado se jugará el clásico entre Huracán y San Lorenzo. En tanto, River enfrentará el domingo a Argentinos en la Paternal y el mismo día Boca jugará ante Vélez en la Bombonera. Carlos Tevez confirmó que sigue en Rosario Central y aseguró: no me bajo de este barco. Las alarmas se encendieron por las dificultades que tiene el DT para poder armar su plantel. El exjugador de Boca se mostró preocupado por la falta de jugadores para la próxima temporada. De 32 jugadores que tiene el equipo, 11 van a quedar libres y de los 21 restantes, 4 están con lesiones graves y 8 tienen menos de 22 años. El 18 de diciembre, el club realizará elecciones presidenciales y Tevez pidió que haya un acuerdo entre la dirigencia para reforzar el mercado de pases. Mira, cuando hablamos... Yo estoy acá y voy a estar y me voy a quedar, primero y principal por los chicos, porque no puedo, y de primer momento voy con mi principio de mi palabra ante todo, ¿no? Pues yo dije que no me iba a bajar del barco y no me voy a bajar del barco, y voy a apoyar a los chicos hasta el final. Me habré expresado mal queriendo que la gente se dé cuenta de en qué situación estamos, en qué situación está el club. Acá el problema no es TV. Acá el problema es que si yo me voy y viene otro técnico, se encuentra con un plantel con muchos jóvenes. Quedaron definidos los cruces por las semifinales de la Copa Argentina. Boca jugará frente a Patronato y Talleres contra Banfield. El conjunto Xeneize derrotó ayer a Quilmes por 3-2, mientras que Patronato le ganó a River por penales. Resta ahora definir las fechas y los horarios de los partidos.
Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo está nublado y la temperatura es de 15 grados. Y sí, decimos que mañana finalmente llega el viernes y va a comenzar el día con sol. La mínima va a rondar los 12 grados. Por la tarde se va a mantener soleado y la máxima va a alcanzar los 20 grados. Y por la noche el cielo va a estar despejado y la temperatura va a rondar los 15 grados. Va a ser un viernes agradable para salir a disfrutar al aire libre. Hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega Daniel Santa Cruz con toda la información y el análisis que dejó de la jornada. Y mañana, último día de la semana, nos reencontramos en más noticias a las 20:30. Chau.